En octubre del 2013, el FBI creó un task force para investigar los tribunales en Puerto Rico. A menos de 6 meses ya han arrestado a un juez y esto parece que es solamente el comienzo. Esta noche en Caro Cruz le demostramos a ustedes la otra cara de la moneda, las víctimas del sistema de tribunales en Puerto Rico. Le llegó la hora de rendir cuentas ante la justicia al renombrado contable Ludgardo Acevedo López. Las autoridades federales lo arrestaron y lo acusaron de armar un esquema de soborno y extorsión para salir airoso en un juicio en su contra por asesinar a un ciudadano de Moca mientras alegadamente conducía borracho en el 2012. Su arresto se da 4 días después de que el FBI también arrestara al juez superior de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, a quien se le señala de haber recibido regalos del contable Acevedo López a cambio de exonerarlo. Hoy en Caro Cruz, la viuda y la suegra del ciudadano que murió en el accidente reaccionan y narran por todas las vicisitudes que han atravesado estos 2 largos años sin que la justicia estatal cumpliera con su deber. Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a Caro Cruz. Esta noche nos encontramos con la viuda del fenecido guardia de seguridad Félix Babilonia, la señora Leslie Pérez, y su madre Miriam Rodríguez. Bienvenidas ambas a Caro Cruz. Gracias, señor Cruz. Leslie, me gustaría, y sé que es un hecho triste, pero todavía lo estamos viviendo, me gustaría que me llevaras a qué fue lo que ocurrió esa noche del accidente y cómo fue que ustedes se enteraron del accidente y el fallecimiento de Félix Babilonia. Buenas noches, Cruz. Pues yo me encontraba durmiendo y pues eso pasó a las 8:45 y me vine a enterar de lo ocurrido como a las 11:30. Viene este conocido, me toca la puerta y yo pues me arriesgué a abrir la puerta. Y pues cuando me llama, mira, Leslie, es para darte una noticia. Y mira que tu esposo estuvo un accidente. Y yo, pero él está bien, está en el hospital. No, Moca Memoria se lo llevó. Y pues me quedé en un shock bien fuerte. Y en ese momento, ¿usted no tenía más ninguna información? ¿No fue la policía? No. ¿No fue nadie que les avisó a ustedes? No, me lo dijo así bien crudamente. Supone que entiendo yo que pues cuando pasa un suceso así, que pues la policía, que alguien venga y te lo diga, no de esa forma como me lo dijo, que eso fue para mí un shock bien grande. ¿Cuándo es que ustedes se enteran entonces que fue un accidente automovilístico donde una persona que estaba bajo estado de embriaguez tuvo la culpa del accidente, en este caso Ludgardo Acevedo? Fue el conocido, fue que le avisó a mi mamá, que mi mamá estaba en su casa, se estaba bañando, pues le informó, pues mira, ven a casa de Leslie, porque Leslie se puso mal. Y mami, pues a todo esto, mami pensaba pues que era el nene que se me había caído de la cama, porque no jamás pensó que pues él iba a ser él. Y cuando él pues la llama y se lo informa, pues ¿qué? Y ahí mami rápido corrió para casa y fue eso tan rápido, un momento bien trágico. Eso fue así. Eso fue así cuando yo recibo esa llamada, ¿verdad? Porque, perdón, por lo general uno ya a esa hora de las 11:30 de la noche uno está dormido. Pero era sábado. Fue sábado, yo estaba viendo una película, cuando yo siento, mi esposo escucha el teléfono sonar y me dice, Miriam, es Leslie. Y wow, ¿qué le pasa a Leslie o al nene, verdad? Porque uno lo primero que piensa en el niño, no piensa en los adultos. Cojo el teléfono y este caballero que voy a emitir el nombre me dice, doña Miriam, es que quiero que usted venga porque Leslie se ha puesto mal porque Félix tuvo un accidente. Y yo le dije, pero está bien. Me dice, no, Moca Memoria se lo llevó. Imagínate, yo quedé, se me paran hasta los pelos de pensarlo nada más. Yo quedé en shock. Cuando llegamos a la estación C, encontramos el revolú de policía, el sargento, ya él lo tenía en una celda. Ya él estaba en una celda. A Ludgardo ya estaba en una celda. A la hora que nosotros llegamos, ya Ludgardo estaba en una celda. A todo esto ya lo habían tratado de someter a las pruebas de rutina, a la cual él se había negado. Pero a todo esto yo no sabía ni quién era Ludgardo, ni a lo que me iba a enfrentar. Y en ese momento ustedes ya sabían que el esposo de
de Leslie que Félix había sido víctima. O sea, cuando me refiero a víctima es que no había sido culpa de él el accidente. Todavía no lo sabía, no sabíamos nada. Entonces ahí estaba la teniente Quintana en ese momento y varios oficiales más y nos mandaron a pasar. Y nos explican la situación. Me dicen, mira, lamentablemente, pues aquí hubo un accidente, fulano del lugar, el señor Lugardo fue que atropelló al esposo de Leslie, pero no nos dieron detalles. Entonces yo pienso, pues un accidente común y corriente, no pensaba que yo no conocía a este individuo antes. No sabía lo que pasaba. Y cuando empezaron a hablar, que yo veo el traqueteo de entrar muchos carros, oficiales, todo el mundo iba a... Usted empieza a ver movimiento de gente de poder en la policía importante. ¿A eso es lo que se refiere? A eso es lo que me refiero. Cuando yo empiezo a ver muchos sargentos, capitanes, donde lo apoyaban, según iban entrando los... ¿Y iban hacia el área de la celda donde él estaba? Muchos de ellos fueron donde la celda donde él estaba. Y muchos otros recibían a los familiares de él. En todo el momento empezaron a llegar la mamá, el papá, los hermanos. Aquello era un desfile de carros, de guaguas BM. Yo decía, wow, pero es alguien importante que mató a Félix, porque no entraban por donde entra todo el mundo, sino por la parte de atrás de la estación. Leslie, tú participaste, llegaste a ir cuando comenzó el juicio y comenzaron todos estos procesos en contra de Lugardo Acevedo por la muerte de tu esposo. Yo llegué solamente a una sola vista. ¿A una sola? A una sola vista. ¿Y decidiste no ir? No, decidí no ir más nada porque estaba muy en shock y no quise asistir más nada. Me quedé al cuidado del nene. ¿Cómo la muerte de tu esposo los ha afectado a ustedes, a tu niño? Me ha afectado muchísimo, más a mi nene, que todavía... Pues hasta el sol de hoy, que ahora tiene 6 años, lo ha afectado grandemente, pues que me repite primer grado. Y pues en estos días, pues yo estaba con mi amiga y él dice, pues yo sé quién fue que mató a mi papá, fue Lugardo. Y yo le estoy pidiendo a Dios de que haga mucha justicia, para que haga justicia a mi papá. ¿Usted cree que ahora, ante estos procesos, se pueda hacer justicia en este caso? Claro, sí. No confío un 100%, pero tengo la confianza de que se va a lograr hacer justicia. Doña Miriam, ¿usted cree que va a haber justicia ahora? Yo espero que sí. Después de todo este descubrimiento que se ha descubierto, de esta olla, de esta caja de Pandora que se ha abierto, yo espero la justicia. Mi anhelo es que se haga justicia, que se vuelva a abrir el caso. Pues ya no pueden taparle el cielo con la mano. Ya es obvio que esto tiene que salir a la luz. ¿Usted entiende que el secretario de Justicia de Puerto Rico y también en esto la presidenta del Tribunal Supremo van a por fin tomar cartas al asunto en esta situación, reabrir el caso y que cada cual se enfrente a los procedimientos que se tiene que enfrentar? Fíjate, deberían de hacerlo, porque quedaron descubiertos, deberían de hacerlo, porque precisamente hace un año que yo puse esa querella, yo fui tocando puerta por puerta, yo fui al Departamento de Justicia. ¿Usted puso la querella dónde? En la Administración de Tribunales. ¿Y allí? Con la señora Cristina Cáceres. ¿Y nada? Nada. Ellos nos trataron muy bien, nosotros fuimos con la carta, ellos nos la juramentaron, nos hicieron promesa de que el caso del juez se iba a estar investigando, porque a todo esto la querella que yo radico es en contra del juez Acevedo. O sea, lo que él fue, después que él sacó ileso al Lugardo de todos los cargos, ningún cargo, aquí no se le puso cargo por esto ni por nada. Pero entonces a la semana, como Dios no se acuerda de nadie, me entero por la noticia que cogen al juez Acevedo con el gestor de Lugardo que venían de San Juan hacia acá. Y entonces ahí fue que pues las noticias salieron y ahí yo me animé y hice una carta, porque a todo esto yo sabía que era muy amañado, ¿sabes? Estaba arreglado. Estaba arreglado desde un principio. O sea, mientras tuvieron las vistas preliminares, yo estuve segura, porque la jueza hizo un buen trabajo, los fiscales también. Si esto se empezó a dañarse de noviembre a enero. O sea, hasta noviembre le consiguieron evidencia para juicio. Los testigos fueron muy claros. Lo que a mí no me entraba era los testigos que él había llegado. Unos testigos que no estuvieron en el sitio, que estaban hablando como si hubiesen estado en el sitio. O sea, los médicos que lo atendieron a él, porque inclusive cuando él se lo llevaron a las 2 de la mañana, después de la muerte de Félix,
lo llevan al hospital regional, donde lo tratan como todo un rey, donde dice que ahí lo llevan, lo afeitan, lo arreglan, le llevan sopita. Estaba en una suite, en el Buen Samaritano. Entonces, cuando yo descubro de juez, ahí es que yo caigo en tiempo. Yo digo, wow, aquí hubo un contacto entre el juez y Lugardo, porque ¿qué hace el juez andando con el gestor de Lugardo? Inclusive el cajo de Lugardo. Pero yo me puse las pilas, jadequé la carta y la llevo. Hablo con una licenciada que ahora mismo no recuerdo el nombre y le planteo la situación. Le digo, mira, pasó esto y esto y otro. Y ella, wow, se quedó muy interesada. No se apure, señora, que nosotros la vamos a estar llevando durante los próximos meses, cosa que nunca pasó. Pero yo a los 3 meses yo volví a insistir, le decía, mira, pero ¿qué pasa con la investigación de juez Acevedo? Porque yo veo que él se está despachando con la cuchara grande, él sigue trabajando, él sigue siendo el juez superior. No, señora, está en investigación. Yo, bueno, volvía, yo llamaba, y le hice aproximadamente como 4 llamadas durante este proyecto de este año. Y volvían ellos, me decían, no te apures, si tú tienes otras evidencias, envíanoslos por correo, porque como ya tú tienes un caso abierto, todo lo que tú envíes, que nosotros vamos a tomar. Ahí le envié a los dos fiscales nosotros, porque eso me dio mucho que pensar, porque si mis fiscales durante el proceso del juicio y de las vistas preliminares me dicen que ellos tienen evidencia, que ellos tienen la computadora de IBM, que ellos han venido al sitio del hecho todo el tiempo, está el perito del Estado, que estuvo todo el tiempo en las vistas preliminares, estuvo en el juicio. Cuando llega el juicio, que el juez, que está todo planchado, porque yo me imagino que de noviembre a enero ellos se dedicaron a planificar lo que iban a hacer. Cuando empieza el juicio en enero, que el juez, lo primero que llama al frente es a los dos fiscales, ambos fiscales, a Cuerda y a Moya, le dice, ya ustedes en 9 meses tienen alguna evidencia, tienen el peritaje, le han hecho prebarcaro, la cual los fiscales dijeron, no. Yo quedé en shock, y dije, pero ¿cómo que no? Si me están diciendo que tienen... A usted le decían una cosa y después en la sala se enteró de otra. Se retractaron en ese momento. Y yo estaba viendo el perito, porque el perito estuvo todo el tiempo, desde que empezó la vista preliminar, ese perito estuvo ahí, con un portafolio bastante lleno de material, ¿sabes? Y yo le decía, pero saquen lo que ustedes tienen y expongan. No, porque eso lo vamos a hacer para el final. O sea, en el final nosotros vamos a sacar las cartitas que tenemos escondidas. Y nunca lo sacaron. Entonces, lo más que me extrañó fue en el momento que ellos dicen que el juez, como ya está todo preparado, el juez le dice, ¿ya ustedes tienen todas las evidencias? No, los dos a coro dicen, no tenemos nada. Yo digo, wow, aquí es que empezó ahora la trampa. Entonces, pues ahí, pues como ustedes, el juez rápido se puso, como ustedes no tienen nada, no hicieron nada en 9 meses, pues mira, le vamos a entregar el cajo al señor Lugardo para que él pueda llevar un perito de su confianza. Así que ordeno ahora mismo y vamos a mandar a alguien del Estado a que acompañe al señor Lugardo en lo que el perito de su confianza hace, pues, venga con el BM. ¿Qué pasa? Nunca fue nadie del Estado acompañando ese BM a donde Lugardo lo llevó. Porque, ¿qué pasa? Quien examina ese carro es el señor Rafael Jiménez, un ingeniero civil, que no tiene que ver nada con mecánica. Pues tú se caes de la mata cuando me dijeron ingeniero civil. Yo, ¿pero qué tiene que ver un ingeniero civil con mecánica? ¿Qué pasa? Este señor fue uno de los testigos en las vistas preliminares a favor de Lugardo. También. Exacto, eso se contrarrecta. Porque si tú eres testigo en un lado, ¿cómo tú vas a hacer? Es que le vas a... De obvio, de antemano saber que tú le vas a tirar la toalla. Pero si tú fuiste testigo de él, no vas a decir que el carro que tuvo la culpa el BM. Leslie y doña Miriam, muchas gracias por estar disponibles aquí en Caro Cruz. Gracias. Gracias a ustedes por preocuparse por nosotros y estamos a la orden siempre. Esperemos que el Departamento de Justicia pues tome acción ahora, aunque no confío. Yo confío en los federales y el FBI de Puerto Rico. Al regreso en Caro Cruz. Diciendo que iba a buscar los del barrio Aceituna para que arreglaran las cosas y para que mataran a estas personas. Buenas noches, señor Orlando Soto. Bienvenido a Caro Cruz. Muy buenas noches, don Quique. Dígame qué fue lo que ocurrió el 22 de agosto del 2010. El 22 de agosto del 2010, el señor Lugardo se presenta en mi local, en mi negocio, Mesa Criolla, de una forma un poco alterada. ¿Alterada hablando alto? ¿Alterada llamando la atención ante la gente que estaba allí? ¿Qué tipo de alteración? Todas esas que usted acaba de mencionar. ¿Todas esas y más? Y más, así mismo. ¿Estaba solo? Sí, él estaba solo. ¿Y qué ocurre? Él tiene un problema con uno de los clientes que están allí presentes. ¿Pero tiene un problema porque lo miran mal? ¿Tiene un problema porque lo empujan? ¿Tiene un problema o fue que él llegó y se identificó con 2 personas y dijo, tengo un problema con esos 2?
prácticamente él se identifica como que tiene problemas con ¿Y se eso, dirigió a ellos? Se dirigió a ellos, sí. ¿Y qué pasó? En ese momento ellos se sintieron amenazados, le propinaron un puño en la frente al señor Luzgardo. Pero ellos fueron los que atacaron primero. No, el primero que ataca es el señor Luzgardo Acevedo. El señor Luzgardo Acevedo, ellos le dan una recomendación porque le estaba llamándole la atención, diciendo que va a sacar un arma. Y el señor Luzgardo los amenazó a ellos con que iba a sacar el arma. Había amenazado con sacar un arma. ¿Y él tenía el arma encima en ese momento? No, no la tenía encima, pero ellos le dieron un consejo porque él se fue a despedir de ellos y cuando ellos se van a despedir, él le dice, el policía le dice que es civil, es un policía civil, estaba en mi negocio, le dice, tener un arma es un privilegio, aprender a llevar con respeto hacia las demás personas. Y el otro policía, que era también civil, le dice, hacía rato que nosotros nos estábamos dando cuenta de que tú tenías un arma, que estabas amenazando con el arma. En eso, cuando él se le acerca al señor Luzgardo, el señor Luzgardo lo empuja y él entonces, este señor le da un puño a él en la frente. Y ahí Luzgardo se corta la frente. ¿Y qué ocurre? Pues nosotros lo curamos, lo atendemos. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Se lo llevaron a la parte de atrás del negocio? Adentro del negocio, nos llevamos dentro del negocio. ¿Y los policías que estaban fuera de servicio, qué hicieron? Se quedaron frente del negocio. Se quedaron frente del negocio. Posteriormente se fueron y entonces yo le insistí al señor Luzgardo de llevarlo al hospital, de llevarlo a su casa, de llamar a su esposa y ninguna de las anteriores. Él insiste que yo le devuelva el arma porque nosotros lo habíamos en un momento dado prácticamente desarmado porque él voluntariamente nos dio el arma en el asunto anterior. Y cuando nosotros le entregamos el arma, que yo se la pongo en su carro, él se dirige hacia su carro, saca el arma, la carga y dice, los voy a matar a todos y me apunta con un arma. ¿Te apunta a ti? A mí y a uno de mis empleados. Y ese es el video que hemos visto. Ese video lo recoge, sí, lo recoge un video. Y ahí donde entra el forcejeo entre ustedes. Ahí entra el forcejeo entre nosotros, caemos los tres al piso. Un forcejeo con Luzgardo que tiene un arma que está cargada. Sí, Luzgardo con su arma hacia arriba, nosotros, porque yo estaba aguantándole, deteniéndole el brazo hacia arriba, y él forcejeando, pues caímos al piso los tres. Tanto mi empleado como el señor Luzgardo y yo. Y ahí proceden a desarmarlo. Otro de mis empleados coge el arma. Una tercera persona. Sí, coge el arma, se la lleva dentro del negocio. Y yo ayudo a pararse al señor Luzgardo, me paro primero porque el señor Luzgardo estaba parece que estaba bastante ebrio. Y lo paro y le digo que lo voy a llevar a su casa y procedo a llevarlo a su casa. Estamos hablando de que en todo este proceso él les apuntó a ustedes con un revólver y les amenazó con que los iba a matar. Sí, así mismo. ¿Ok? Lo llevan a su casa, usted lo lleva a su casa. Con todo y eso usted viene y lo lleva a su casa. Lo llevo a su casa. ¿Y el arma? ¿Dónde queda? Pues se quedó dentro del negocio. Cuando vamos de camino a su casa, él me amenaza empieza a hacerme comentarios amenazantes que yo tenía que decirle quiénes eran esos dos individuos que eran policías. Pero yo tú sabes, no le iba a decir quiénes eran porque él lo que quería era cobrarle a esos policías el golpe que uno de ellos le había dado, diciendo que iba a buscar los del barrio Aceituna para que arreglaran las cosas y para que mataran a estas personas. Usted lo deja en su casa, nos transportamos al otro día, usted está en su negocio. ¿Qué ocurre el día 23? Pues yo le entrego el arma en horas de la mañana, ya en horas de la noche yo regreso. En esa hora cuando yo le entregué el arma, él estaba acompañado. Y ¿Acompañado de quién? De su esposa. Okay. Y él me dice que me reclama por el golpe que él había recibido en la frente. ¿Frente a su esposa? Ajá, frente a su esposa. Y yo le dije que no, que él estaba muy alocado y que tenía unos problemas que atenderse. Pero él no sabía quién le había golpeado ni cómo todavía había en ese sucedido. momento no desconocía quién ¿Y lo qué había reclamo golpeado. le estaba haciendo usted sobre el golpe? Que yo tenía que decirle quiénes eran. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran las personas? Yo le dije que todo había quedado recogido en un video. Me dijo, yo te hice una querella en la mañana. Yo le dije, yo no sé por qué, porque todo está recogido en un video. Y aquí pues fuiste tú el que hiciste el daño. Y hasta me apuntaste con un arma a mí, a mi empleado. Y él me dijo que yo me iba a chavar con Jota. Y de esa forma prácticamente es que se despide, o sea, aparte de las amenazas que me hizo en la noche. En esa noche. Y entonces se va, ¿y qué ocurre? Yo regreso después, yo me voy del negocio, en horas de la noche yo regreso y ya para eso de las 8:30 de la noche llegan tres individuos y me dicen que tienen que hablar conmigo y me dicen que si yo estuve en el asunto de Luzgardo
Yo le dije que qué asunto me estaba hablando. Me pregunta que si yo era Orlando, yo le dije que sí, pero entonces en ese momento él se vira y me da una golpiza. O sea, me dan una golpiza. Entre dos personas, que llegaron 3 individuos dentro de mi negocio, 2 de ellos me lograron dar. Que es la foto que vamos a ver ahora de cómo quedó la cara suya después de esta golpiza. Y después de la golpiza, ¿qué ocurre? Pues siguen las llamadas amenazantes de que si yo no tenía 24 horas para entregar el video, que si yo no lo entregaba, me iba a pasar algo peor. Ya yo estaba en eso en el centro médico de San Juan, porque tuvieron que, por la cortadura que tuve que visitar un maxilofacial, me trasladaron hasta Río Piedras. ¿Después de eso usted tuvo algún contacto con Luzgardo? Sí, hubo varios, o sea, yo con él no tuve contacto, pero sí recibía llamadas amenazantes. Llamadas amenazantes, pero él no volvió a su negocio, no volvió a verlo usted no lo volvió a ver a él. No, solamente llamadas amenazantes. Amenazantes que hice, no eran de parte de él. ¿O eran de parte de él? Bueno, ¿Él lo llamó y lo amenazó en algún momento? En un momento dado, en una de las llamadas, sí, él me llamó. ¿Y usted nunca lo acusó ni fue al tribunal de que esta persona me está acusando de muerte? Sí, yo pedí en 3 ocasiones, pedí órdenes de protección. ¿En contra de él? En contra de él. ¿Y le fueron otorgadas esas órdenes de protección? En una me la dieron por 6 meses porque él se allanó. No se él dio la se boca. allanó. Él se allanó. Y luego de eso, pues... ¿Y qué juez vio ese...? Un juez en Aguada Municipal. En Aguada. No recuerdo, ok. Sí. No fue en Aguadilla. No fue en Aguadilla. De las 3 órdenes que usted pidió de protección, una de ellas él se allanó. Sí, él se allanó. Luego comienza la vista preliminar y comienza todo este proceso en el cual usted termina preso. Definitivamente. ¿Por qué? Explíqueme eso. Bueno, la juez me pone preso porque ella nos había puesto bajo las reglas del tribunal. Pero ella dice que no podíamos hablar con nadie, según está en récord, que yo lo tengo, y se lo puedo presentar. Ella dice que no... Yo lo leí. Sí, que estamos bajo las reglas, que no podemos hablar con nadie. Un momento dado, un periodista me va a dar una entrevista, ya acercándose la vista, yo estando bajo las reglas, yo accedo, y el periódico El Vocero, que también yo había hecho ya un acercamiento para que cubrieran la noticia, porque entendía que algo estaba pasando irregular en el caso mío, el manejo del caso, y pues ahí la juez determina que yo había cometido un desacato al tribunal, pero yo antes de hablar con este periodista y con El Vocero, yo le pregunté al fiscal encargado de mi caso, al fiscal Velázquez, si yo estaba limitado a darle una entrevista porque yo estaba bajo las reglas y yo soy desconocedor sobre los procesos legales, y él me dice que yo no tengo orden de mordaza, que yo lo que estoy es bajo las reglas del tribunal. ¿Y cuando fue la vista de desacato, el fiscal le explicó eso a la juez? De hecho, él le pidió la inhibición a la juez también. Él no se lo explicó en la moción que presentó, él no le explicó de que él me había orientado a mí sobre eso, pero sí él me orientó sobre eso a mí. ¿Y entonces qué sucede? ¿Lo meten preso usted y le meten fianza? Sí, me meten preso, me ponen una fianza de $5,000. Fui llevado frente al tribunal con las esposas puestas. ¿A Luzgardo en algún momento lo esposaron? No, nunca. El señor Luzgardo ha cometido otros delitos después del mío y nunca ha sido esposado. Ni ha sido puesto en una celda, que yo estuve por lo menos 2 horas y un poco más en una celda. ¿Y usted fue a la oficina de tribunales y presentó cuántas querellas? Yo presenté en ese momento una querella contra la juez Marta Machani, porque entendía que había sido muy severa. Aparte de que ella, entiendo que para presionar, y entiendo yo, y lo digo responsablemente, que ella me puso en una posición para presionarme, tal vez para que yo desistiera del interés del caso. ¿Alguien en algún momento le pidió a usted que desistiera de los cargos en contra de Luzgardo? Bueno, en un momento dado, el fiscal Velázquez ya en la vista me dijo que sí, que él entendía que el caso estaba perdido y que había que lo mejor era que desistiera del caso. Y yo le dije que no, que yo seguía con el caso hacia adelante. Porque la licenciada López Mulero, que es la licenciada que llevaba el caso, le pide al fiscal Velázquez que hable conmigo, que me quitan la demanda, porque el señor Luzgardo me había demandado, que me quita la demanda, que me quita se me elimina el desacato. Y yo cuestioné por qué, si era que el desacato venía de parte de la licenciada o de Luzgardo, porque no entendía que eso era una cosa que tenía que correr separado. Y yo se lo dije al fiscal Orlando Velázquez, le dije. ¿Cómo se siente usted al día de hoy, luego que Luzgardo fue arrestado por los federales, que la directora de la Oficina
de tribunales dijo que hasta que no tuviera una querella suya, pues ella no tomaba palabras ni comentarios sin una querella en contra de algún juez. ¿Cómo se siente usted hoy del sistema judicial, de los tribunales en Puerto Rico? Dígaselo ahí a la directora de OATE. Yo entiendo que el tribunal ha fallado grandemente. Yo creo que hay que hacer unos arreglos, hay que evaluar mejores a estos jueces. Yo creo que aquí, en este caso, en el caso mío en específico, me pasaron de ser víctima a ser victimario, porque da la casualidad que la señora juez Marta Machani me pone a mí en una vista para proceso del desacato, el mismo día que el señor Luzgardo Acevedo está siendo acusado en una vista en BP en Alzada. Nos puso los dos el mismo día, el día 3 de enero del 2012, los dos en la silla de los acusados, en su propia sala, y yo era el testigo. Yo entiendo que eso fue una influencia indebida que ella quería crear en mí para que yo desistiera del caso. Y a la misma vez que eso estaba ocurriendo, le estaban pidiendo a usted que desistiera del caso. Que desistiera del caso, definitivamente. Orlando Soto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Así que buenas noches. Caro Cruz continúa en solo instantes con... Ahora va a estar Luzgardo en la cárcel y es probable que a lo mejor comience a hablar. Buenas noches, Melissa Correa, reportera de El Vocero. Bienvenida a Caro Cruz. Buenas noches, Quique. Melissa, tú tienes 15, 20 años de experiencia como reportera, Tribunal Federal, Tribunal Estatal. ¿Alguna vez tú habías visto un caso, habías visto una serie de sucesos como estos? Nunca. Con tanta intriga, con tanto poder, con tanta soberbia, Nunca. con tanta acción. No. ¿Y cómo tú describes esto? La verdad que esto es como una bola de nieve que empezó algo pequeño y esto se ha vuelto como un monstruo de varias cabezas y esto es algo que no tiene como que fin. Pero mis fuentes me dicen, que estoy seguro que tus fuentes son parecidas, que esto está empezando. Sí. ¿Verdad? Sí. Que esto es chiquito. A mí la semana pasada me dijeron, no, es que tú no has visto ni el 10% de lo que ha ocurrido aquí en esto. Eso es así. Estamos hablando de tribunales, estamos hablando de policías, estamos hablando de distintas entidades gubernamentales, incluyendo política también, lamentablemente. Sí. Vamos a volver a eso. Sí. Tenemos, lo más probable que veamos una nueva persona como testigo. El último fue de Castrofont, que inclusive lo entrevistaron en San Tomás. Y en aquel momento, luego que lo arrestaron, lo trasladaron a San Tomás y se entrevistaron con él allá. En este caso yo he visto una similitud muy parecida con los 5 días estos del buscado arresto de Luzgardo en la Florida. Él me parece que es un potencial de Castrofont, Luzgardo. Con mucha más credibilidad, ¿verdad? Podría ser, sí. Porque no lo hemos oído a él hablar. No. No ha dado unos espectáculos como los que dio Ñañito, sino que ha sido una persona que sí hemos visto las acciones de él, pero no de la boca, no como testigo. Y yo me imagino que para las autoridades federales debe ser más importante lo que él pueda traer a la mesa en términos de personas y de personas del gobierno, jueces, fiscales, abogados, policías, todas estas personas que estaban alrededor de él. Sí, definitivamente. ¿Cómo tú has visto el desarrollo de estos eventos que culminaron con el arresto del juez Manuel Acevedo Hernández? Bueno, para el público y el pueblo, pues nos enteramos de esa investigación cuando el allanamiento en la casa del juez. Ya el periódico El Vocero había trabajado una historia sobre el incidente que había ocurrido entre Sotoventura y Luzgardo en el restaurante. Y eso fue al año de haber ocurrido ese incidente. No se había vuelto como que a escribir más nada de eso, hasta que también luego la compañera Ivette Sosa de Telemundo comenzó a trabajar historias sobre ese caso. Había quedado como que había estado medio low-key hasta que surge lo del allanamiento en la casa del juez. Y de ahí comienza, como digo yo, la bola de nieve, porque comienzan las autoridades a entrevistar un montón de personas,
y hasta que culmina en el arresto de Luzgardo y de la acusación de Luzgardo y del juez. Y ahora todo parece indicar que hay 20 avenidas abiertas, Sí. no solamente con este caso, pero con otros casos también. Esa es la información que ustedes han hablado en el vocero y que han publicado recientemente. Sí, eso lleva diferentes rutas de investigación. Diferentes rutas de investigación donde hay una posibilidad que en varias de ellas Luzgardo sea el testigo estrella en todos estos procesos. Muy probable. Muy probable. Muy probable, sí. ¿Cómo tú entiendes que va a transcurrir los eventos de ahora en adelante? Al juez lo dejaron tranquilito, una fianza boba para su casa. Luzgardo regresando a Puerto Rico y el enmarañamiento que forman las autoridades federales, porque todo el mundo está asustado, todo el mundo está preguntando qué es lo que está pasando y hay también 200 ideas allá afuera y 200 teorías de lo que está pasando. Tú tienes mucha experiencia viendo cómo se desarrollan estos casos. Pues sí, bueno, en el caso de Luzgardo, pues el viernes la fiscal federal dijo que iban a solicitar que permaneciera detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo cuando regresara a la isla. Y yo me imaginaba que iban a solicitar eso por sus incidentes violentos. En el caso del juez, pues como no está acusado de un delito violento, pues sí, pues le dieron una fianza. Ahora va a estar Luzgardo en la cárcel y es probable que a lo mejor comience a hablar con sus abogados y quiera cooperar. Cuando se ve en la cárcel, he hablado con gente que ha estado presa y me ha dicho, o sea, que no soportan eso. Y viendo que el juez está en la calle. Exacto. Y si estás acostumbrado a tener una vida opulenta y de repente estás en una celda, pues eso ataca, eso pica, como dicen muchos de los presos. Y ayuda a cooperar. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. A la orden. Gracias. Caro Cruz continúa en solo instantes con... Que Chenny Román me dijo, tú te tienes que cuidar más de hacer las cosas bien con los policías que con los abogados, que con los propios criminales. Buenas noches, licenciado Frankie Acevedo Padilla, bienvenido aquí a Caro Cruz. Buenas noches, don Quique. ¿Cómo estamos? Muy bien, un honor estar en tu programa este domingo. Muchas gracias, Frankie. Tú fuiste fiscal, ¿verdad? Sí, mucho tiempo, 15 años. ¿En Aguadilla también? Aguadilla fue, yo te diría mi escuela, porque estaba el fiscal de distrito Chenny Román, que era una escuela. Sí, en Aguadilla, un año. ¿Y eso cómo es allá? ¿De Wild West? Fíjate, en aquella época estaba el honorable juez Capella, que era un juez muy, muy justo, y estaba Chenny Román. Chenny Román, bueno, el premio a los fiscales se llama Chenny Román, eso te da una idea de por qué. O sea, que había control. Había ética. Él era el jefe de la comarca. ¿Qué ha pasado aquí, Frankie? ¿Tú alguna vez has visto una cosa como esta? No. ¿Verdad? No, ¿Cuántos años tú tienes de experiencia? 36, y es duro aceptarlo. ¿Por qué es duro aceptarlo? Porque siempre los que hemos estado en el sistema hemos estado combatiendo la idea equivocada de gran parte del pueblo, que el que tiene padrino se bautiza. ¿Y el que tiene el billete? El que tiene billete sale mejor. Sale sin grillete. El que tiene billete sale sin grillete. Está bueno eso. ¿Sí? Y entonces de repente ahora, en pleno siglo XXI, en lo poquito que han enseñado en ese caso. Porque tú entiendes que es migaja lo que hemos visto hasta ahora. Claro, pero yo también conozco muy bien a la fiscal Rosa Emilia Rodríguez y a Cáceres, que no de ninguna forma hubieran dicho lo que dijeron si no tuvieran esa prueba que alegan tener. Ellos dijeron que era contundente. Ellos dijeron que era contundente. Mucha gente piensa, pues tendrán grabaciones. No, yo no creo que tengan ni una grabación. Yo lo que creo que tienen una muy bien hilvanada relación de testigos que unen una cosa con otra, que llegan a este denominador común. Ya existe un testigo Sí. que está cooperando.
Sí. Y entonces el próximo se especula que va a ser Luzgardo. ¿Y tú sabes quién es el testigo que está cooperando? Sí. El que iba con el juez. El que iba con el juez que chocó. Y que después no lo sometieron en el caso de embriaguez. Y yo me acuerdo, hablando de Chenny Román, que Chenny Román me dijo, tú te tienes que cuidar más de hacer las cosas bien con los policías que con los abogados, que con los propios criminales. ¿Por qué? Porque si tú le haces una trampa a un policía que está en la calle, como estos dos señores policías que fueron heridos hoy, ese policía no va a perdonar, aunque tú seas juez, aunque tú seas fiscal, aunque tú seas lo que sea. Y yo estoy seguro que esa controversia le dio mucho movimiento. Los policías que intervinieron, que de repente lo han olvidado, pero eso fue una pieza importante en la investigación de todo este complejo. Bueno, y es una pieza importante porque inclusive le han caído atrás a uno de los investigadores, al sargento Noel Reyes, y lo han trasladado y han hecho 20 cosas con él. Yo recientemente dije que la policía, antes de que explotara esto, dije que la policía iba a explotar, iba a implosionar, iba a temblar desde arriba hasta abajo. Y lamentablemente otro suceso más con la policía de Puerto Rico. Pero dejando la policía a un lado y concentrándonos en el caso que tú has escuchado, no solamente esta noche, pero durante la semana yo le hice la entrevista a Orlando Soto en Noti1. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú ves eso? Uno lo oye y uno dice, ¿cómo es posible que alguien se haya mantenido tanto tiempo pues vamos, lo negativo ya todos lo sabemos, que es lo del juez, que es lo de todo lo que está relacionado con este caso. Lo positivo que da de ejemplo este señor Soto es que uno nunca se debe dar por vencido, a pesar de que le cierren tantas y tantas puertas. Es como una cruzada que llevó este ciudadano, que ha abierto esta enorme caja de Pandora, que sin lugar a dudas, aquí que yo no tengo duda, que de alguna forma va a sanear todo el sistema y va a evitar que se sigan haciendo tantos comentarios negativos en un sistema de justicia donde la gran mayoría de los jueces y de los fiscales que trabajan son gente muy honesta y muy dedicada. A mí me preocupa como abogado en este momento de que por todo lo que está pasando los jueces hasta tengan temor de hablar con los abogados que conocen por tanto tiempo. Esos son los elementos negativos. Lo positivo es, sin lugar a dudas, el testimonio de este señor que nunca se dio por vencido a pesar de tantas adversidades. Y de tantas amenazas. Agresión. Sí, no. Es que enumerar todo lo que pasó a este señor, la verdad que hay que darle una medalla como ciudadano del año. Cuando regresemos a Cara o Cruz... Tú no serás abogado, pero estás actuando como fiscal en estos programas. Ahora, ¿qué tú crees que deben hacer en los tribunales? O sea, ¿cómo tú crees que esto se puede empezar a desenmarañar y a resolver? ¿O preferimos entonces dejar que los federales sigan haciendo el trabajo y nosotros esperar aquí en la playa con una toalla y un vasito de agua a que nos llamen a nosotros a testificar? Y que esa pregunta es cargada. Yo creo que, como dicen, la ropa sucia se limpia en casa. Correcto. Y se debe empezar por la misma administración de tribunales. Que no se haya investigado en el pasado X, aunque a mí me consta que por cualquier cosa era un secreto. No era un secreto que Luzgardo era el dueño del edificio donde está el tribunal de primera instancia en Moca. Es un secreto. Yo me enteré. Eso no lo sabía nadie. Yo me enteré por los noticieros como el tuyo. Pero eso no lo sabía nadie. Allí hay un letrero. Es más, lo podemos ver ahora mismo. Allí había un letrero que lo dice claramente. Sí, pero es un secreto para nosotros, pero yo te aseguro a ti que Moca, yo fui fiscal en esa jurisdicción, que Moca, Guadilla, yo lo tenía que saber todo el mundo. Los jueces lo tenían que saber, los fiscales lo tenían que saber. Me parece a mí, por mi experiencia como fiscal, que los fiscales no le tienen miedo a las posiciones ni a los poderes. Ciertamente los federales mucho menos. Ya tuviste que han acusado hasta gobernadores. Yo el otro día comenté que aunque en Puerto Rico es novedoso que se haya acusado a un juez, que obviamente le asiste la presunción de inocencia, esto, por ejemplo, en Chicago pues, no acusaron uno, acusaron 12. Inclusive... ¿Y tú crees que aquí lleguemos a eso? No creo. ¿No llegan a 12? No. ¿Y no crees que pasen de 1? Podría pasar. Okay. podría pasar de 1. Pero el sistema se ha ido saneando. Fíjate que a pesar de todas las cosas negativas, aunque mucha gente entiende que es mejor los jueces cuando son nombrados por término, pues
están más sujetos a este tipo de ambivalencia política, etcétera, y que hay inclusive yo sé que el señor secretario de Justicia, Miranda, es de los que apoyarían fiscales de carrera y jueces de carrera que de alguna forma evitarían este tipo de cosas, pero entonces caemos en la otra parte. ¿Y qué pasa cuando es un juez que tiene malas costumbres y entonces se perpetúa? Bueno, porque lo que nos tiran a veces en la cara es dos áreas. Uno, la discreción del juez, eso es a su discreción, Sí. y lo otro es la independencia judicial. Pero la independencia judicial, te pregunto yo que tú eres abogado, yo no soy abogado, pero te pregunto, la independencia judicial es que en mi predio de mi sala yo soy rey y puedo hacer lo que me dé la gana. No, tiene que estar regido, obviamente, por los cánones de ética judicial y por las reglas y reglamentos de los tribunales. El margen de discreción es muy poco, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y es algo que se ejerce desde un punto de vista muy adecuadamente. Nosotros no podemos perder de perspectiva que el juez tiene que tener discreción para cuando vea un desvarío de la justicia, sea a favor del Estado o sea a favor de los acusados, pueda ejercer esa discreción. Si tú fueras abogado de Luzgardo hoy, ¿tú le recomendarías a él que se convirtiera en testigo del pueblo? Bueno, me has hecho una pregunta, voy a encargarte y te voy a contestar con sinceridad lo que yo le digo siempre a todos mis clientes. Yo no le digo a nadie que coopere, pero tampoco le digo que no coopere. La explicación es lógica. Tú no le puedes decir a nadie que coopere porque lo primero que va a decir, no, el abogado me dijo que cooperara, y entonces eso le quita credibilidad a cualquier testigo. Y tú no le puedes decir a nadie que no coopere porque eso es una clara obstrucción a la justicia y una clara violación de ¿Saldría ética. él mejor cooperando que no cooperando? Obviamente en el nivel federal que se nutre De este esas tipo, cooperaciones. luego de que Estamos hablando de que el FBI tiene una sección nueva, Sí. tiene un task force nuevo para investigar todo lo que tiene que ver con los juicios, con la parte tribunal. Este es el primer caso y obviamente a clara luz se ve que no va a ser el último. De tipo de iceberg. Exacto. Y ahí tienes un gran testigo. Luzgardo sería un testigo creíble, con credibilidad. Yo entiendo que sí. Él no ha abierto la boca. Pero es un testigo también que puede ser muy atacado por la sencilla razón de todo el patrón de conducta que ha tenido. Si es verdad que fue un rehab. Pero fue un rehab. Se Si rehabilitó. es verdad, pues eso, si es verdad que pueden seguir investigando e indagando sobre todos estos atropellos que se cometieron con ciudadanos sotos. O sea, es cuestionable y la Fiscalía va a tener mucho cuidado porque tú mencionaste, o si no lo mencionaste, te lo recuerdo, el caso del representante. La Fiscalía no lo utilizó. No. ¿Por qué? Porque entendía, quizás, como yo hubiera entendido de yo ser el fiscal, de que se hacía más daño al caso utilizándolo que no utilizándolo. Y eso es una discreción que tienen los fiscales, lo podemos utilizar a su mejor entendimiento y pueden utilizar, aunque no se siente la persona, toda la información que él dio para investigar, como probablemente puedan hacer aquí. Eso es un criterio que van a utilizar al analizar la situación del lugar. Pero tú ves el caso sólido por parte de los federales. Lo Yo- dijiste al principio, dijiste que Rosemilia y Cáceres no hubiesen dicho lo que dieron si ellos no estuvieran contundentes en cuanto a eso. Tú no serás abogado, pero estás actuando como fiscal en estos programas. Mira, yo pienso y me reitero, el señor Cáceres es una persona seria, yo lo conozco hace mucho tiempo, desde que era un agente de campo, o sea, que estaba en la calle investigando antes de ser supervisor. Y Rosemilia, no voy a decir los años que ella tiene, pero para que tú tengas una idea, ella fue 10 años fiscal estatal, antes de ser fiscal federal. Saquen, sumen, reten, multipliquen. Jamás yo he visto que Eso ella mismo. haya hecho una declaración, un statement que no pueda sustentar. Y los casos que en la federal ha habido algún tipo de problema, que lo ha habido, porque obviamente ningún sistema es perfecto, mi impresión, tanto ella como la fiscal Domingo, como el fiscal Henwood, son los primeros en reconocer eso y buscar que se haga justicia con la persona que está envuelta. Lo que pasa es que acuérdate que son los menos, porque es un sistema que se nutre de buenas investigaciones, de buenos recursos, de cooperadores, y son menos casos. La jurisdicción es particularmente, conspiración es un amplio closet donde se consiguen muchas cosas. Licenciado Frankie Acevedo Padilla, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. Para mí es un honor estar aquí con usted.
Muchas gracias. Mis queridas amigas, amigos, con esto concluimos esta noche Cara o Cruz. Esperemos que la dama de la justicia se quite el velo y pueda darnos lo que se ha vendido en publicidad. Que todos en los tribunales seamos iguales. Buenas noches.